pulsa el corazón a través de una superficie corporal mediante el electrocardiograma. Y se va a poner en un papel, ¿no?, que se muestran las ondas. Ahora, el breve repaso de fisiología cardíaca ya lo hicieron con Dante, que no creo que ya sea breve, ha sido una buena clase de fisiología cardíaca. Creo que tengo dos ejercicios también que saben y han dado fisiología cardíaca, entonces para ustedes es más sencillo, pero me van a colaborar para repasarlo rápidamente. Entonces, básicamente, ¿cómo inicia un ciclo cardíaco? ¿Desde dónde podríamos empezar? Porque tenemos en cuenta que es un ciclo. ¿Por dónde empezarías a explicar cómo funciona el ciclo cardíaco? Desde el comienzo de la primera cita hasta la siguiente. Ya, bueno, la forma más básica es de lo pequeño a lo grande, o a veces de lo grande ir bajando a lo pequeño, pero en este caso vamos a hacer de lo pequeño. Generalmente se ocurren potenciales eléctricos a nivel de las células nerviosas del corazón que se van a encargar de contraerlo. ¿Dónde inicia la primera despolarización o la primera carga eléctrica en lo que es el corazón? Hay un nódulo, ¿cómo se llama ese nódulo? El nódulo sinusal, ¿de qué se encarga justamente? Generar el potencial eléctrico para iniciar el ciclo cardíaco. ¿Dónde se encuentra el nódulo sinusal? En la aurícula derecha. Perfecto. Entonces podemos empezar con que la sangre, toda la sangre y todo el retorno venoso, ¿hacia dónde va a llegar primero? En la aurícula derecha. Aurícula derecha. Entonces el ciclo cardíaco podríamos comenzarlo en la aurícula derecha. ¿Qué pasa una vez llega a aurícula derecha? ¿Qué fase estaríamos entrando? ¿Diastólica o sistólica? Diastólica. Que se llama el llenado rápido, pasivo. Ya no es la cita. Bueno, la cosa es que la sangre va a llegar a nuestra aurícula derecha y va a pasar por diferencia de presiones hacia nuestro ventrículo derecho. Nuestro ventrículo derecho va a generar una contracción que va a empujar la sangre ¿hacia dónde? Arterias pulmonares. Y las arterias pulmonares van a llevar esa sangre que en teoría está sin oxigenar hacia los pulmones para que vuelvan y retornen ¿a dónde? A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda se van a bajar igual por diferencia de presiones ¿hacia dónde? Ventrículo izquierdo. ¿Se ve? ¿Se puede? Entonces tenemos que la sangre llega a la parte derecha, a la aurícula derecha, baja por diferencia de presión y en vez de llenado rápido sube a la aurícula, bueno, a la vena pulmonar, a las venas pulmonares, baja a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda a la aurícula izquierda, ¿para qué? Para circular a la circulación general. Esa ya es sangre arteriosa que sí tiene rico contenido de oxígeno. Entonces básicamente en eso se basa un ciclo cardíaco, que consta de dos fases muy importantes, la sístole y la diástole, o bueno, la diástole y la sístole, ¿ya? Entonces es un repaso rápido de cómo funciona más o menos. Ahora nos vamos al electrocardiograma precisamente, y es importante que tengamos muy en cuenta cómo funciona el ciclo cardíaco para que podamos entender cómo se va a ver eso reflejado en nuestro electrocardiograma. Y entonces tenemos el papel de registro que básicamente va a estar dividido en dos ejes, como cuando hacían tangentes en colegio, pero son dos ejes X y eje Y. El eje X va a ser lo que es el voltaje, va a representar la electricidad que está pasando a través del electrocardiograma, y el eje Y va a ser la velocidad a la que está yendo. Entonces tenemos voltaje por tiempo, X y Y, ¿ok? Y cada papel está milimetrado, tiene una velocidad de papel de 25 milímetros por segundo, o sea que cada cuadrito tiene cada 25 milímetros, hay un segundo en el cuadrito. Un milímetro es 0.1 en voltaje y un milímetro de ancho son 0.04 en tiempo, ¿ok? ¿Claro? Ya. Ahora, para tomar el electrocardiograma, primero tenemos que saber qué vamos a usar, que es primero el electrocardiógrafo, y también vamos a tener las derivaciones donde vamos a poner los electrodos. Tenemos dos tipos de derivaciones que se dividen en dos, las precordiales y las bipolares, o bueno, unipolares y bipolares. Dentro de las unipolares ya tenemos las precordiales y las monopolares propiamente dichas. ¿Dónde vamos a poner las precordiales, recuerdan? Ya, en el tórax. Tenemos líneas semiológicas para describir, o líneas anatómicas para describir partes específicas del tórax.
¿Qué línea ocupa B1, que es una de las 6 derivaciones precordiales que vamos a usar en el electrocardiograma? Línea parenteral derecha, Ya. cuarta espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal. B2, ¿dónde va a entrar? Al otro lado. Línea parenternal, cuarto espacio intercostal izquierdo. Entonces ya tenemos B1 y B2. Ahora, ¿dónde va a entrar B3? Entre B4 y B3. Es una respuesta sencilla que a veces me confunde. Entre B2 y B4. No hay un espacio específico. Aquí. Y luego tenemos B4 en el quinto espacio intercostal línea medio clavicular, B5 espacio intercostal línea axilar anterior y sexto en línea axilar medio. Entonces ya completaríamos. Tengan mucho cuidado, chicos, porque muchas veces hasta yo me llevo a confundir a la hora de ocultar. A la hora de ocultar usamos B2, o sea, los dos espacios intercostales, el segundo espacio intercostal. ¿Para qué foco? Aórtico y pulmonar. Y muchas veces teniendo eso en mente, ya vamos a pensar que ahí también tenemos que poner nuestras derivaciones B1 y B2. Y no, es en B4. Casi todo está entre B4 y B6. Así que no pretendan subirlo. Me ha pasado que he puesto un B1 en el segundo espacio intercostal. Entonces no se confundan, porque pasan vergüenza y no quiero que ustedes pasen vergüenza. ¿Ya? Entonces, a partir del cuarto espacio intercostal, hacia la izquierda. Hacia el quinto, justamente del 5, lo tengo como referencia debajo de la costilla. Ya. Y luego tenemos las tres derivaciones monopolares, después de las precordiales, que son ABR, ABF y ABL. ¿Qué hace referencia? ABR significa R de right, entonces brazo derecho, L de left, brazo izquierdo, y F de foot, o fit, pero en realidad foot porque es singular, que es pie. Generalmente es el pie izquierdo, y algunos electrocardiógrafos vienen con dos, que en realidad es tierra, sería el pie derecho, pero generalmente solo son tres. ¿Okay? Pero por si llega a decirle, ahí suelen tener cuatro, que se ponen incluso en el pie derecho, pero generalmente solo son tres, derecha, izquierda y pie. Y las bipolares, de 1, de 2, de 3. ¿Por qué bipolares? Porque miden la diferencia eléctrica entre dos derivaciones multipolares. Justamente ven cómo hay una corriente eléctrica que está pasando de un lado hacia el otro, y eso justamente es lo que mide. Entonces tenemos D1, que va del brazo derecho al izquierdo, D2, que va del brazo derecho hacia la pierna, y D3, que va del brazo izquierdo hacia la pierna. Entonces son una flecha que va hacia allá, una flecha que va hacia allá, y una flecha que vuelve a ir hacia abajo. Dos hacia abajo, una a la derecha. ¿Ok? ¿Qué les tenía que decir de las derivaciones? Lo que ustedes tienen que imaginarse a la hora de ver D1, D2 y D3 es esto. Las flechas te van a indicar hacia dónde está viajando la corriente positiva. Entonces el registro positivo va a llegar a este lado. Entonces hacia donde apunta la flecha es donde está el lado positivo y hacia el lado contrario el negativo. ¿Ok? Entonces nuestro brazo derecho en este caso estaría ocupando negativo en ambas partes, tanto en D1 como en D2. Y nuestro brazo izquierdo sería positivo cuando es D1 y negativo cuando es D3. ¿Ok? ¿Correcto? Y esto es más o menos el eje cardíaco. Esto yo creo que lo van a sacar mejor con Dante, pero generalmente lo que yo, y es la forma más fácil y rápida de hacerlo, dense cuenta que un eje cardíaco normal tiene que estar mirando ligeramente hacia la izquierda, horizontal o vertical, pero mirando hacia la izquierda. Y depende de qué tan horizontalizado o verticalizado esté, podemos entender más o menos la posición del corazón. Y si está mucho más allá de los ejes, ya podemos pensar en patologías distintas como dextrocardia o situs inverso, que nos indica que la corriente eléctrica está para el otro lado, o sea, el corazón no está al lado izquierdo o justamente cambia de posición. ¿Okay? Pero en una persona del promedio, o sea, en teoría normal, su eje cardíaco siempre se va a encontrar entre D1, D2 y ABF. Entonces, mi forma más rápida de encontrar el eje cardíaco, más o menos tener una aproximación hacia dónde está yendo, es justamente eso. De las tres derivaciones que tenemos ahí en el electrocardiograma, fijarnos cuál es la L que está más alta, cuál tiene mayor registro eléctrico, cuál tiene más voltaje. La que tenga más voltaje entre D1, D2 y ABF nos va a indicar más o menos hacia dónde está yendo realmente el eje cardíaco. ¿Ok? Sí. Ya. Ahora, así se tendrían que ver en el electrocardiograma más o menos las ondas en todas las diferentes derivaciones. Dense cuenta que aquí en B1 hay un patrón
más o menos así, en escala, donde B1 y B2 son ligeramente pequeños y B5 y B6 van a tener mucho más alto voltaje. Eso es justamente porque dense cuenta dónde está B5 y B6, en qué parte anatómica del corazón está, más hacia la izquierda, hacia el ventrículo izquierdo, y dónde sean las cargas eléctricas más fuertes porque es una contracción mucho más grande, justamente al lado del ventrículo izquierdo. Entonces se refleja justamente en el electrocardiograma como mucho más fuerte claramente, o más potente. Ahora, esto. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Bueno, primeramente se ven, como les decimos, un registro gráfico de lo que es el corazón, y para eso vamos a poder encontrar ondas distintas que nos van a indicar fases distintas de lo que es el ciclo cardíaco. Donde tenemos la onda P, que nos va a indicar cuando se está ocurriendo una despolarización de la aurícula, y normalmente su tiempo horizontalmente es 0,6 a 0,10 segundos y puede llegar a 2.5 milímetros en altura de milivoltios, pero lo normal son 2 milímetros, o sea que suba solo 2 cuadritos pequeños y que dure 2 cuadritos. Entre 2 cuadritos y 3 cuadritos como máximo de una P. ¿Por qué necesitamos saber? Porque muchas veces me van a decir, ¿por qué necesito saber cuánto mide en milivoltios y cuánto mide en tiempo una onda P? Bueno, nos va a ayudar justamente a detectar qué es lo que vemos en la despolarización de la aurícula, justamente en la despolarización de la aurícula, pero la onda P mide eso. Entonces, si hay una alteración a nivel de la onda P, podemos pensar que hay una alteración a nivel del corazón, justamente en la aurícula derecha. Muchas veces hay o bloqueos o hay hipertrofias de lo que es la aurícula derecha, o sobrecarga, que es lo que es la hipertrofia. Luego tenemos el complejo QRS. El complejo QRS nos va a enseñar justamente lo que es la despolarización de todos los ventrículos. Es la que más se nota junto con la onda R, que es la más grande en milivoltios, y va a durar 0,12 segundos. Es muy importante que se den cuenta de eso, de 0,12 segundos, porque la va a detectar mucho si hay un bloqueo de rama o un bloqueo. Luego tenemos la onda T, que es la repolarización del ventrículo. Y se preguntarán dónde está la repolarización de la aurícula. Bueno, al ser un complejo QRS que muestra tanta carga eléctrica, llega a ocultar la repolarización de la onda de las aurículas derechas. Entonces, la repolarización de las aurículas queda escondida dentro del complejo QRS. Y luego tenemos el intervalo PR. El intervalo PR nos va a indicar el espacio que hay entre la onda P y la onda R, que es lo que se va a encontrar, que tiene que ser de 0,12 a 0,20 segundos. Nuevamente, es importante decir cuánto vale la foto, igual de todas formas creo que les voy a pasar la diapositiva, pero estos números de los valores del intervalo PR, la onda P y el complejo QRS son importantes que primero se lo sepan, tal vez no de memoria, pero por lo menos tengan bien entendido qué es lo normal. Porque a la hora de analizar las diferentes patologías en el electrocardiograma, es importante que vean que el intervalo PR esté conservado. Justamente eso nos va a indicar bloqueos de grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Okay? Y el segmento ST, que justamente su elevación o descenso nos va a indicar afecciones directamente cardíacas por daño, por ejemplo, una isquemia o necrosis o un infarto. ¿Okay? Que no tiene que estar descendido o elevado a más de 1 milímetro. Ahora, así se ve justamente lo que es en un electrocardiograma normal. Onda P sería del complejo QRS y una onda T. A esa está la onda U y luego volvemos a la onda P. El intervalo PR entre el inicio de la onda P y el inicio de la onda R. No se vayan a confundir con eso, por favor. Y el intervalo QT también es entre el inicio de la onda Q y el final de la onda T. Pero el PR es más importante, inicio de la onda P e inicio de la onda R. ¿Okay? No es entre el final de la P y el inicio de la R. Es una clase larga y el resumen, así que con Dante van a subir un poquito más. Son 60 diapos aquí. Son 30. Pero ¿qué es lo importante? Que a la hora de ver un electrocardiograma, primero, más que todo, sepan identificar el ritmo. ¿Y a qué me refiero con el ritmo? Si es normal. ¿A qué podemos decir que es un ritmo normal? Un ritmo sinusal. Al ritmo, o sea, un electrocardiograma normal se le puede llamar un ritmo sinusal. O sea, que está siguiendo la onda normal que genera el nódulo sinusal. O sea, que está haciendo un ciclo completo normal.
Entonces, siempre que nos toque ver el ritmo del corazón, tenemos que ver si está normal. Y si está normal, podemos decir que es un ritmo sinusal. Y ahorita les voy a dar las directrices para detectar que sea un ritmo sinusal. Luego hay que detectar la frecuencia, el eje, si hay hipertrofia o no, eso. Hasta aquí es lo principal. Ritmo, frecuencia y eje es lo primero que tienen que sacar en cualquier electro y es lo que se va a encontrar normal. Luego, si empezamos a encontrar cosas raras tanto en el ritmo, en la frecuencia o en el eje, también podemos encontrar distintas patologías. Una hipertrofia que puede ser una sobrecarga tanto en el ventrículo o aurícula, que nos podría alertar hacia una posible insuficiencia cardíaca. Bloqueos que nos puede, porque generalmente se producen bloqueos, generalmente por Chagas, por ejemplo. O infarto, si un paciente está sufriendo un infarto. Eso va a ser muy evidente. Podría ser una vez que identifiquen uno normal. Entonces, yo creo que esta sí va a ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las directrices que nos indican que un electrocardiograma tiene ritmo sinusal? 3. Que la onda P esté seguida siempre de un complejo QRS. Siempre. O sea, donde vean una P, tiene que haber un QRS. En todo el electrocardiograma, en todas las ondas P, seguida de QRS. Luego, que la onda RR sea regular. ¿Y a qué me refiero? Porque muchas veces puede ser que el paciente esté taquicárdico, o sea que su corazón esté latiendo más rápido. Entonces la distancia entre R y R va a ser mucho más corta. Pero ¿qué nos tenemos que fijar? Que entre esta y R, por ejemplo, hay 5 cuadros grandes, entre esta otra también hay 5, entre esta otra 5. Todas tienen que tener el mismo espacio. Eso nos va a ayudar a saber que no hay una desviación o no hay un alejamiento entre la onda P y el complejo QRS, que es indicativo de bloqueo, por ejemplo. Y luego la onda P tiene que estar positiva en todas las derivaciones. Se nota aquí, es una P positiva y está hacia arriba. Todo lo que sube es una carga positiva, excepto ¿dónde? En ABR. ¿ABR qué era? Brazo derecho, que justamente es donde parten las B1 y B2 también. Exacto. Entonces ABR tiene que estar negativo, tiene que haber siempre un QRS antes de una P antes de un QRS. Y la onda R tiene que estar regular. Entre R y R siempre tiene que haber regularidad. Entonces, ¿cómo te llamas? Greta. Me pasa. Verdad, me cuesta mucho conversar la prueba todavía. No los veo muy seguido tampoco. Ya que no tiene chanchullo, dime una de las 3 directrices principales de ritmo sinusal. Exacto. Otra directriz. La de la P. Que es positivo. Perfecto. Último. La última. ABR positivo en todo, P positivo en todo excepto en ABR. RR regular, o sea que tiene que tener la misma distancia. Aquí están. ¿Y la última? La onda P siempre seguida de qué? Siempre. Tienen que estar siempre juntos. Si no están juntos ya pensamos que algo está mal, algo está sucediendo en ese corazón que no está muy bien. Ahora, las arritmias van a ser irregularidades que tiene el corazón. Vamos a frenar. Bien, ya. Del ritmo sinusal, o sea, que un ritmo esté concreto, o sea, que sea un ritmo sinusal. Ya. Las arritmias van a ser alteraciones del corazón, como todo, pero más que todo en su frecuencia, ¿ya? Entonces, vamos a dividirlas en 2 principales dentro de las arritmias cardíacas. Las arritmias que afectan las aurículas y las arritmias que afectan los ventrículos. En realidad se repite, si se dan cuenta, en las arritmias que afectan las aurículas tenemos aleteo y fibrilación, y en las ventriculares también aleteo y fibrilación. ¿Okay? Pero hay diferencias notorias a la hora de ver las arritmias auriculares. El aleteo auricular, también llamado flutter auricular, se caracteriza por estas 4 cosas. La distancia entre R y R va a ser regular, va a haber siempre una R equidistante a la siguiente. Eso es algo que no se va a repetir en la siguiente. Va a ser mucho más visible el B1 y B2, pero esto también. Estas 2 cosas son bastante importantes. La onda F o flutter o las ondas de serrucho.
Gráficamente parece un serrucho. Han visto un serrucho, se ve así, tal cual. Pero entonces, las ondas F o de Flutter, característico, porque visualmente se van a poder dar cuenta. Pero si visualmente les cuesta un poco diferenciar entre una fibrilación auricular, lo que les va a ayudar mucho va a ser esto. Las RR tienen la misma distancia, no están alejadas una acercadas a otra. ¿Okay? Y esta es rara. Esta de más de 200 la saqué de Suros. Y segundo bin es de 250 a 350, la frecuencia con la que está latiendo. ¿Okay? Entonces, yo creo que voy a usar la de Dubin a la hora del examen, pero les vamos a informar bien antes del examen con antes para que lleguemos a un consenso. ¿Y por qué se da eso? No estoy seguro. Había patologías, pero ahorita no lo olvidé. Cuando hay isquemias a nivel del corazón, por ejemplo, cuando hay infarto a nivel auricular, la conexión de la eléctrica del corazón llega a perderse, falla por ejemplo en el Chagas. Entonces, no hay una correcta regularización de la onda. La onda eléctrica no llega a toda la aurícula. Entonces empieza a fibrilar, literalmente empieza a llegar y a hacer un cortocircuito eléctrico. Entonces el corazón empieza a contraerse, empieza a contraerse. En realidad no hay una contracción real de la aurícula. Empieza a tener un espasmo. Y eso generalmente por necrosis o partes del músculo que ya no están conectadas. Entonces ya no hay una conexión para generar toda la contracción que necesita la aurícula. Ahora tenemos la fibrilación auricular, que es como les adelantaba hace rato. Diferencia clave entre una fibrilación y un aleteo, la onda RR. La onda RR no va a ser regular en la auricular, la fibrilación auricular. Fíjense que hay una distancia, en este caso miren, de una mano y aquí de unos cuantos dedos. Más pequeño, más grande. Entonces eso les va a ayudar mucho. Las ondas F, que habíamos visto de Flutter, que se notan en ese mucho, son más grandes y discureditas, en este caso se ven mucho más pequeños. O directamente no se ven. Entonces, fíjense que ya no hay una arquitectura de ondas P. Ya no hay ni P, ni en el Flutter, ni en la fibrilación. Directamente tenemos onda F. Y segundo bin ya manejamos de 350 a 450, que es una alteración mucho más alta. Esta es un poco más complicada que la anterior, que el Flutter. Pero entonces, ¿cómo diferenciamos un Flutter de una fibrilación? Las R no van a ser regulares. Y ahora nos pasamos a las ventriculares. Mi forma más sencilla, como le dije, esto va a ser como una forma sencilla de que entiendan. El aleteo ventricular se va a ver así. No sé si vieron Arctic Monkey, el logo de Arctic Monkey es tal cual esto. Realmente se va a ver así. No hay arquitectura de nada, no se puede reconocer onda P, no se puede reconocer un complejo QRS, porque por lo menos en las otras podemos encontrar las ondas R. Porque justamente el problema es a nivel auricular. Cuando el problema se ve a nivel ventricular, que recordemos la electricidad o la carga eléctrica que está recorriendo los ventriculares es mucho más grande, va a tapar todo. Va a tapar ondas P, ondas T, directamente, ondas QRS alocadas, que se ven por ver. Y esta es la más complicada, la fibrilación ventricular. Aquí no hay arquitectura, ni siquiera se puede reconocer el Do I Want to Know de Arctic Monkey, directamente lo van a ver así. Es una emergencia, hay que entrar directamente a la electrocardioversión. No siempre suele recuperarse de esto, pero es mejor que una sistólica a la hora de cardiovertir eléctricamente. Pero estas dos las reconozco de manera sencilla y nunca me ha tocado ver en realidad por la forma tan gráfica que se ve. Es casi imposible no notar esto, ¿me entiendes? Las siguientes van a ser mucho más, ver una onda un poco más largada, un tiempo más grande, pero en fibrilación y en aleteo ventricular es muy evidente la patología que se está viendo, que es una destrucción total de la arquitectura y del electrocardiograma normal. La frecuencia la van a repasar bien con el occidente, porque si no vamos a estar 2 horas aquí. El N también ya les dije más o menos cómo podían sacarlo rápido. Y las hipertrofias también las vamos a ver tanto las arritmias como las hipertrofias las dividimos en auriculares y ventriculares. Las auriculares podemos ver tanto derecha como izquierda y las ventriculares derecha y izquierda también. Entonces vamos a las hipertrofias auriculares derecha. Y este cuadrito lo resume bastante bien. ¿Cómo sabe una hipertrofia auricular derecha? Como les dije, ¿qué representaba la onda P? Auricular. Entonces tenemos en cuenta que la onda P nos va a representar básicamente lo que es la auricular, tanto derecha como izquierda.
Entonces, ¿cómo vamos a ver la hipertrofia o una sobrecarga? Por ejemplo, en las insuficiencias, ¿están en el fisiopato? Sí. Ya llevaron la insuficiencia cardíaca. Estamos por ahí. Están por ahí. Cuando hay mucha carga del corazón, ¿qué es lo que hace generalmente el corazón para intentar compensar que no está pudiendo enviar toda la sangre a todo el cuerpo o los requerimientos son más grandes? Activa los mecanismos compensatorios. Exacto, y hay un crecimiento concéntrico y excéntrico independientemente de eso, pero genera crecimiento primero de las paredes normalmente, entonces hay un crecimiento de volumen, y al haber un crecimiento de volumen se va a ver justamente en el electrocardiograma mostrando la alteración de la misma onda que hace una foto de lo que es la función eléctrica. Recuerden que la onda P no tenía que ser mayor a 2 milímetros, 2.5 podíamos subir, pero no más de eso, en voltaje. Bueno, en este caso, al menos mi onda P pulmonar sí se va a elevar. Entonces, todo lo que vean de una onda P más arriba de 2 milímetros, 2.5, o más ancha de lo que son, ¿cuánto es normalmente la duración de una onda P? De 0,6 a 0,10. Exacto, 0,6 a 0,10. Entonces, pasamos 0,10 o subimos a 2.5, vamos a pensar en una hipertrofia auricular. En este caso, ¿cómo vamos a diferenciar si es una derecha o una izquierda? Bueno, la onda P auricular derecha, o sea, si hay una hipertrofia del aurículo derecho, se va a notar esto, la onda P bifásica. ¿A qué se refiere con bifásica? Dos fases. Dos curvinas. También le dicen onda P mitral, porque justamente es reflejo de una insuficiencia cardíaca de origen mitral. ¿Y cómo la van a diferenciar de una pulmonar? Igual puede verse bifásica, pero el crecimiento va a ser distinto aquí. Esto se lo voy a mostrar en la siguiente. Pero la onda P mitral, pero la izquierda, la onda derecha va a ser picuda o pulmonar y la onda izquierda va a ser bifásica. Insuficiencia del lado derecho auricular va a ser una onda P pulmonar, de una insuficiencia pulmonar. Lo que se va a ver no va a ser el largo, no va a estar más grande, sino va a estar más elevado, más alto. Entonces, la forma rápida de reconocer una hipertrofia auricular derecha es que la onda P está picuda, alta, también le dicen pulmonar. Y la forma rápida de reconocer una onda P izquierda, o sea, una hipertrofia izquierda o mitral, es que va a estar alargada. Y se va a ver incluso la curvita esta que es bifásica, ¿ok? Esa es la forma fácil de que se guíen sobre una hipertrofia tanto auricular derecha como auricular izquierda. Entonces, creo que no lo veo muy claro, pero por eso quiero preguntarles a ustedes para que me guíen y repasemos de nuevo. Me olvidé su nombre, me olvidé el nombre de casi de todo. ¿Cuál era su nombre? María José. En una onda P, cuando vemos la hipertrofia del corazón, está hipertrofiado. La aurícula izquierda está hipertrofiada. ¿Cómo saber la onda P? Más de cuánto tiene que estar en tiempo. 0,10 o 0,12. Exacto. Ya vamos a pensar en que se está hipertrofiando. ¿Y cómo saber más larga? ¿No? Ahora. ¿Ahora? ¿Ahora? Lucas. Canelo le dicen. Lucas. ¿Cómo vamos a ver una hipertrofia auricular del lado derecho? Va a estar picuda mayor a cuánto. ¿Por qué vamos a decir esta picuda y no normal? Mayor a 0,25. No. Recuerden, hay dos ejes, ¿no?, en el electrocardiograma, el eje X y el eje Y. El eje Y es el tiempo. El tiempo nos va a decir si es izquierda y el voltaje nos va a decir si es derecha. Tal vez así lo puedan mostrar. Cuando es izquierda va a estar más alargada, más grande. Entonces el tiempo se va a alterar, va a ser más de 0, o 10 segundos de lo normal, va a subir hasta 2. Y cuando es derecha, los milivoltios se van a alterar. Recordemos que era hasta 2 milímetros hacia arriba, o sea, 0,2 milivoltios, pero puede subir incluso a 2.5 y creer que es normal. Pero 2.5 es nuestra barrera tope para pensar que más allá de allá es una P pulmonar, o sea que hay una hipertrofia o una sobrecarga de la aurícula derecha. Ahora, hipertrofia ventricular derecha, ya nos estamos pasando a las hipertrofias de los dos ventrículos.
Sigue una tabla que es un poco sencilla de usar, pero no sé si está corregida. Pero bueno, esto creo que lo vamos a tener que ver con delante porque no está corregido. En la clase de fisio, bueno, de semio cardíaco, ya está basado sobre el cardíaco. Ya estamos por gastro. Antes no regresamos. Entonces, ¿vieron el índice de Zócalo Playa? Es invitado. Ya. ¿Se acuerdan cómo se tenía que ver normalmente el crecimiento de B1 a B6 en un electrocardiograma normal? Creciendo. La onda R creciendo y la S decreciendo. Exacto. Esto es B1 y este es B6. Esta es la onda R. Van a ver que es fácil esta. Si se dan cuenta, sigue un crecimiento o un patrón de crecimiento, o sea, ascendente, de B1, donde las R son más pequeñas. ¿Por qué? Justamente porque donde se da la mayor descarga eléctrica, en los ventrículos, que están más al lado de B6, B5. Y donde se inicia la carga, en B1, B2, que están más al lado derecho. Entonces hay un crecimiento eléctrico en el electrocardiograma. La forma sencilla de detectar una hipertrofia ventricular derecha, o sea, que al lado derecho está creciendo más que al izquierdo, es darnos cuenta que hay una alteración. Fíjense cómo B1, B2 y en especial B3 y B4 están más grandes de lo que deberían ser normalmente. Y le van a hacer incluso competencia a B5 y B6, que es más que todo son representaciones del ventrículo izquierdo. Entonces, la forma sencilla, porque luego hay un índice que seguramente lo vamos a ver con Dante, es que no hay este crecimiento. A veces incluso hay este crecimiento. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está más medial y al estar más medial se puede notar más que todo por B1, B2, B3 y B4 más que por B5, B6. Si está creciendo, su carga eléctrica está subiendo más también, entonces no se va a ver el patrón de ascenso normal. Es una forma sencilla de detectar cómo es una hipertrofia ventricular derecha. Pero hay otro índice tal como el de Sokolov-Lyon para detectarlo. Yo creo que lo vamos a ver más ratito, pero primero quiero que estén familiarizados con cómo lo van a ver. Este es el índice de Sokolov-Lyon, en donde B1 y B2 van a ser sumadas, las ondas S, y B5 y B6 sumar la onda R. ¿Y a qué me refiero con eso? En B1, fíjense que va a ser B, R, S, T. Eso se ve en B1. Dense cuenta que S está relativamente grande y R no tanto. Y en B5 y B6, ya verás. No se nota mucho. Fíjense cómo R no es tan alta en B1 y se ve mucho más grande B6 y B5. Entonces lo que hace el índice de Sokolov-Lyon es sumar. Sumamos de B1 o de B2, depende del gusto, y B5 y B6, cualquiera de las dos, la R. Entonces en el índice de Sokolov-Lyon empezamos a contar cuadritos. De la S, ¿cuánto está descendiendo? Pongan que descienden 6 cuadritos, ¿ok? Y nos vamos a B5 y B6 y sobre la línea media contamos cuánto está ascendiendo R. Pongámosle que ascienden 35 cuadritos. Entonces simplemente hacemos la suma. Está descendiendo menos 6 cuadritos. ¿Cuánto daría 135? 41. 41. ¿Y qué nos dice la teoría en el índice de Sokolov-Lyon? Mayor a 35 hipertrofia. Si la suma de estas dos nos va dando más de 35, podemos empezar a pensar que el corazón está sufriendo hipertrofia o una sobrecarga del lado izquierdo. También se ha notado una onda mucho más alta de lo normal y pronunciada y una S aún más profunda en B1 y B2. Pero este es en el lado izquierdo y el anterior era en el lado derecho. El índice Sokolov-Lyon para el lado izquierdo. Y la forma gráfica de notarlo es en el lado derecho, pero también tiene un índice, que es la onda R más la onda S de B1, que tiene que ser mayor a 9. O sea, onda R, este es B1.
¿Cuánto está subiendo la onda R? Tenemos que sube 5 cuadritos. Y la onda S, ¿cuánto está bajando? 8 cuadritos. Y sumamos. ¿Cuánto da 5 más 8? 13. Hipertrofia. Está en hipertrofia del lado derecho. Si excede los 9 milímetros, pensamos en que hay una hipertrofia del lado ventricular derecho. Pero esto se hace en B1. En cambio, el índice del sóculo playo toma B1 y B6, o B2 y B5. ¿Ok? Para el derecho es solo B1 o B2, y para el izquierdo es B5 y B6. Y la suma de B1 y B2. El índice, tiempo. ¿Será que lo puede hacer con un electro? Ahorita lo vamos a hacer con el electro, pero uno real, porque estos son. Sí. Yo. Entenderlo mejor. Para detectar una hipertrofia ventricular derecha, ¿qué le dije que tenían que ver? De B1 a B6. Lo más fácil es darse cuenta cómo no hay un crecimiento normal entre B1 a B6. Y la otra es usar el índice. Fíjense cómo está B1 y cómo está B2. Y cómo está B6 y B5. B5 está aparentemente normal. Pero entonces vamos a hacer la sumatoria. ¿Cuántos cuadritos tiene un cuadro grande? 5. ¿Cuántos cuadritos está subiendo? 15, más de 15. Ya, asumo que tiene 15. ¿Y hacia abajo cuánto está bajando? 1, 2, 3, 4. 15 más 4. Mayor a Hipertrofia. Hipertrofia derecha. hipertrofia ventricular derecha. Me voy a tapar esto luego para hacer eso chido. Pero ya. Y si se dan cuenta es bastante evidente cómo B6 está chiquita. Y B1 y B2 que normalmente, fíjense que hemos un electrocardiograma sin esa patología. Ya este es otra patología. Pero fíjense cómo es B1 y B2. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con el otro electro que acabamos de ver hace rato? O el mismo electro que está sosteniendo ahí. No, está único. Fíjate, B1 y B2. Hay una diferencia muy notoria a nivel de B1 y B2 que no debería estar ni por asomo tan grande. Entonces es un poco más sencillo darnos cuenta de que hay una Ese hipertrofia. es un poquito más chico que el B5. Y ahora veamos esto. Esta es una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Fíjense cómo B1 tiene ondas S bien profundas y cómo B6 tiene ondas, B5 tiene ondas R bastante altas. Entonces simplemente hacemos la sumatoria. Vamos a ocupar B1 en este caso. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos serían ahí? 20. 20. Y nos vamos a B5, B6. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto hay ahí? 20. ¿Cuánto? 40. ¿Y cuál es la índice de sobreplay? Era 35. Ahí está. ¿Cuánto es el B6? Mayor a 35. Todo lo que pasa en 35 nos va a indicar la sobrecarga o hipertrofia del electrodo izquierdo. Entonces sería la comparación entre B1 y B5 o B2 y B6, ¿no? En la que puedas mejor contar los cuadritos, a veces no se nota muy bien en algunas. Pero sí puedes usar tanto B1 o B2 y también puedes usar B5 o B6. Pero necesitas de B1, o sea, de un extremo y del otro. Y la que es. Y entonces ya tenemos hipertrofias tanto auriculares como ventriculares. Pero aquí. Tenemos las arritmias. Bueno, primero, de nuevo repaso y rápido. ¿Qué tenemos que ver principalmente en el electro? O sea, nos entra en el electro, ¿qué tres cosas tenemos que fijarnos ahí? Ritmo sinusal. Ritmo sinusal, primero que hacer ritmo sinusal, luego Onda P, los
Ya, los criterios. Ya, los tres criterios de un ritmo sinusal. Luego, ¿qué tenemos que ver? Ritmo. Ritmo, Y ya eje. está ritmo en ritmo sinusal. Eje. Frecuencia y eje. Ritmo, frecuencia y eje. Con te van a sacar bien cómo se saca un eje. Porque es igual sumar de un lado, restar del otro, ver cómo está el eje y hacer los ángulos un poco más tardados. Transportador y todo eso. Sí. Y luego lo de sacar la frecuencia es más fácil, ¿no? Es ahora entre onda R y R, ver 300, 300, 150, 100, 130, 65, 50. ¿Se acuerdan de eso? Método de Dubin. Sí, es más así. Esas tres. Y luego están las patologías, las tres principales que vamos a ver son arritmias, luego, Aleteo. ya, luego hipertrofias y bloqueo. Y luego los infartos. Dentro de las arritmias tenemos dos tipos: aleteos y fibrilación. Dentro de las hipertrofias tenemos auriculares y ventriculares, tanto derecha como izquierda, lo mismo. Y aquí las aleteos tenemos auricular y ventricular, y fibrilación auricular y ventricular. Y ahora vamos a ir a los bloqueos, que es donde un poquito se pierde. Bloqueo. ¿Bien normal? Hasta yo me creo. Pero, ¿qué va a ser un bloqueo? Porque vamos a diferenciar bloqueos de rama y bloqueos de auriculoventriculares. ¿A qué hace referencia el bloqueo de rama? De la fibra. De las fibras. Hagamos un breve repaso medianamente anatómico de cómo va el corazón en sus fibras cardíacas. Van a ir más que todo los óxidos de física. ¿O hay un oxidanato aquí? Organela. Organela. Entonces, tenemos lo primero, ¿dónde inicia la descarga eléctrica? Nódulo sinusal. ¿De ahí a dónde va? Viaja por las fibras al nódulo auriculoventricular. Del lóbulo auriculoventricular, ¿por dónde va? ¿Qué son estas fibras? Por el septum, fibra de aquí, ¿Hacia dónde van? hacia los ventrículos izquierdo y derecho. Ya. Nos estamos mirando una. Del haz penetrante. Ya. Aquí es la elegimos, ¿no? Ya, entonces cada una de estas tres tiene un ritmo diferente. El ritmo sinusal, o la frecuencia cardíaca normal, ¿de cuánto a cuánto va? 60, 100. Entonces determinamos que, como es normal y el nódulo sinusal queda, el nódulo sinusal tiene la frecuencia de. Ahora, la auriculoventricular baja un poco. Las fibras de aquí bajan un poco también, si no me equivoco, 40. Y aquí bajan a 20, si no me equivoco. Ahorita le voy a ver. Dense cuenta que eléctricamente va descendiendo dependiendo a qué parte está dando la carga eléctrica. Entonces, los bloqueos de rama nos van a indicar que justamente la corriente eléctrica o no está yendo bien a un lado o no está yendo bien al otro. Eso nos indica bloqueo de rama tanto derecha como izquierda, que la carga eléctrica por alguna patología, por ejemplo, si hay una necrosis o un infarto de este nivel, no va a cruzar o no va a cruzar bien, ¿entienden? Entonces hay un bloqueo de rama. A eso se le llama bloqueo de rama. Los bloqueos auriculoventriculares son a nivel largo. Se está cortando la conducción eléctrica, llega aquí o pasa, pero con retraso, o simplemente no pasa. Y los ventrículos van a depender 100% del nódulo auriculoventricular para poder despolarizarse. Entonces, para que entiendan cómo vamos a detectar el bloqueo de rama derecha, primero les había dicho cuánto dura normalmente un complejo QRS. Exacto, 0,12 por forma. Memorícense ese dato. 0,12 segundos. En un bloqueo de rama derecha, ¿qué representaba el complejo QRS? Despolarización de los ventrículos. Entonces, si está un poco alargado, personalmente cuando van a ver, se va a ver así. Si la onda aérea está un poco más larga, ¿qué estamos pensando? Que no está pasando normalmente, o sea que uno se despolariza y luego se despolariza el otro. Y hay casos en los que se nota que es mucho más grande. Entonces, ¿qué nos indica que esté más larga? Justamente eso, que le está tomando más tiempo o están en dos distintos tiempos despolarizándose los dos ventrículos. En este caso, entonces vamos a ver que el complejo QRS va a ser mayor a 0,12 segundos. En los normales es 0,12 segundos. Si es completo. Si es incompleto, el QRS va a ser menor o igual a 12 segundos. ¿Cómo se diferencia entonces el bloqueo de rama derecha? ¿Completa o incompleta?
¿Qué nos diferencia si está completo o incompleto? El tiempo. Que justamente se toma más tiempo, es por eso. ¿Y qué es lo que se va a ver en este programa? La R', lo que les decía aquí. Creo que le hice un conito de lado o orejitas de conejo, no sé. Creo que así me enseñaron en física aquella vez. Dante me enseñó. Me encanta la responsabilidad. Pero esta es una R'. Si se dan cuenta, es como si hubieran dos R's. O sea, la prima de la R, dos R's. ¿Por qué? Porque un ventrículo se despolarizó y luego agarró y el otro se despolarizó. No llegó a tiempo, no están llegando al mismo tiempo. Se bloqueó una de las dos ramas y por eso le toma más tiempo a la otra de bloquearse. ¿Dónde se ve la R'? En el bloqueo de rama derecha, en B1 y B2. ¿Por qué? Porque está más al lado derecho justamente. Dense cuenta que las precordiales nos da una vista más o menos de qué partes del corazón se está afectando. Depende en qué parte de todas las derivaciones precordiales estamos viendo la afección. En este caso, B1, B2 con una R', ya vamos a pensar en un bloqueo de rama. ¿Cómo sale la R'? Aquí. Ya le digo. Es el B1, B2, B1, B2. Y para determinar si es un bloqueo completo o incompleto, en el tiempo. Lo mismo para el bloqueo de rama izquierda. Completo, mayor a 0,12 segundos. Incompleto, menor a 12 segundos, 0,12 segundos o igual. Y con la misma R', pero no tan evidente. Así se ve el R'. En B5 y B6. Aquí se puede ver uno, pero aquí está más evidente. Esto aplica más como orejas, si quieren verlo así, y el otro como cono. Cono, oreja. Cono, oreja. Pero lo importante es ver dónde ven esta normalidad, dónde encuentra el R', en B5 o B6 o en B1 o B2. Nos va a indicar cuál de las dos está bloqueada. Y si es completa o no, va a depender del tiempo que le tome. Entonces ya tenemos los bloqueos de las ramas. Ahora nos vamos a ir a los bloqueos auriculoventriculares. Y estos tienen su chistecito. Estos son los que suele tomar un poquito más de tiempo comprender o llegar a chipar. Pero es bastante sencillo en realidad. Para determinar si hay un bloqueo auriculoventricular, ¿qué vamos a ver? De 1, de 2, de 3, ABL, ABL, no, vamos a ver las precordiales. Y dentro de las precordiales vamos a ver lo principal. ¿Cuánto es el intervalo PL normal? 0,35. 0,35 segundos. 16. Muy largo ese. 16. Si no, que era 10. Me estaba haciendo y me dio miedo. Aquí está. 0,2 a 0,20, 35 me preocuparía ver un complejo, un KR tan alargado. 0,16. Está bien, sí, pero no escucha el 16. Entonces, cuando está mayor a 0,20 segundos, no vamos a alarmar y decir, upa, algo está pasando en este corazón. Intervalo PR alargado. ¿Y por qué? Fisiológicamente entenderíamos que el PR está elevado. ¿La onda P qué significaba? Despolarización auricular. ¿Y el QRS? Despolarización ventricular. Y hay un tiempo entre este y este de 0,20 segundos, ¿no? En su máximo. Y en realidad es de 0,12 a 0,20. ¿Qué nos indica que hay un intervalo de eso? Que primero se despolariza esto, pasa 0,12 a 0,20 segundos y se despolariza esto. Entonces, en un bloqueo, ¿por qué pensaríamos que esto está alargado? Porque la onda llega aquí y o hay mucho tráfico o no puede pasar y entonces este se tiene que despolarizar y darle la onda. Por eso se alarga el complejo, el intervalo P, ¿okay? Para que más o menos entienda y no sea más memoria, que se entienda más o menos por qué pasa. Entonces todo bloqueo auriculoventricular significa que la onda que se genera en el ritmo, en el nódulo sinusal, no está pasando o está pasando más lento porque hay alguna afección que está ocurriendo. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? 3 grados, primer, segundo y tercer grado. El segundo grado va a tener una subclasificación, Moritz 1, Moritz 2 y Wolf Parkinson White tiene un ¿Por qué? Ya. No hice de poder. Ya, ni modo, puro papel y lápiz. ¿Cómo se ve un bloqueo auriculoventricular de primer grado?
todo el QRS va a estar fino, limpio y normal. No van a percatarse de nada más que el tiempo. Aquí va a estar así. ¿Ok? Y así intenta la hoja. Todita la otra. Simplemente eso. Ven PR y se dan cuenta que está un poquito más grande. Ese es el primer grado, es un bloqueo del primer grado. ¿Por qué el primer grado? Porque todavía está pasando, me cuesta un poco más, pero está pasando el bloqueo. Y luego tengo el segundo grado, que es ahí en dos. La tóxica y la abandónica. Les puse como ejemplo. Ya. Esta es la onda P. En el segundo grado va a ocurrir algo. ¿Qué pasa con la tóxica? Cuando tiene una relación tóxica, medio que se intentan alejar poco a poco y luego se cortan, pero luego vuelven. ¿Se dan cuenta de una relación tóxica? Entonces, ¿a qué hace referencia el MOVIX 1 o relación tóxica? Este es el P, este es el complejo QRS, los dos cortejos. Fíjense que están juntos, normal, pero la distancia, la toxicidad los va separando un poco más. ¿Ya se cuenta? Se separó un poco más. La siguiente vez, mucho más alejado. Y la siguiente vez, aún más alejado. Y dicen, ya cortemos por lo sano, porque ya es mucho tiempo estando así. Y cortan. De repente hay una P sola, pero como es tóxica, vuelve una P de nuevo con su QRS. Y se repite el ciclo. Están juntos de nuevo y se van separando. Dicen, dejémoslo por lo sano. Una P solita, pero vuelve a estar con la tóxica. Ese es el bloqueo de primer grado, de segundo grado, MOVIX 1. ¿Ya? Y llega un momento en el que ya el potencial no puede pasar realmente. Exacto. Está intentando pasar, cada vez le cuesta más, y en punto ya no puede pasar. Y se perdió el potencial. Pero vuelve a intentarlo y vuelve a salir de nuevo a tiempo, en teoría. Ese es MOVIX 1. Ahora veamos la tóxica. Para la abandónica, que en realidad ya no sería abandónica, sería el abandónico. ¿Alguien se acuerda del meme ese de Matías Galeto? Usa. Bueno, ¿por qué le digo el abandónico a MOVIX 2? Porque ¿qué pasa? Tenemos la onda P, sería un QRS normal, una relación normal. Nadie se imaginaría qué va a pasar. Están en el mismo grado, ni siquiera se nota que estén alargados. O a veces sí, pero no mucho. Normal. Y de repente ahí, todo está normal en la relación. Normal en la relación. Se fue. No pasó. Y de nuevo vuelve. Todo normal. Simplemente abandona. El QRS abandona a la P. O hay una P sin QRS. ¿Qué quiere decir? Que está pasando todo normal hasta que en un momento hay un cortocircuito y no hay una pasada de eléctrica. Simplemente se corta. Entonces, ¿cómo diferenciamos un MOVIX 1 de un MOVIX 2? Alargamiento progresivo del intervalo PR hasta la ausencia de un QRS detrás de un P. ¿Por qué era tan importante entonces el ritmo sinusal que siempre hay un QRS detrás de una P? Porque podemos tener patologías como esta si no hay. Entonces, no van a escribir en su examen MOVIX 1 es la tóxica que lo abandona después de una relación larga. Van a decir, es un alargamiento progresivo del intervalo P hasta la ausencia de un complejo QRS detrás de P. O sea, hay una P sola. En el MOVIX 2 no hay un alargamiento progresivo, simplemente hay la discontinuidad de un QRS detrás de un P. Pero no hay un distanciamiento. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué les estaba explicando cómo es que cada nódulo tiene su propio ritmo? Porque ahora nos vamos a pasar a los bloqueos de tercer grado. Estos son los bloqueos completos, bloqueos auriculoventriculares completos o de tercer grado. Si se dan cuenta, tanto el primer y segundo grado de MOVIX 1 y MOVIX 2, sí va a pasar la onda eléctrica. Hay una P y siempre hay una QRS hasta que desaparece, pero vuelve a aparecer de nuevo. O sea, está bajando la carga eléctrica. Hay una descarga. En tercer grado no. En tercer grado simplemente el nódulo sinusal da su carga eléctrica, las aurículas se despolarizan a su tiempo y no pasa nada. O sea, simplemente no pasa de electricidad.
Entonces, ¿qué hace el nódulo auriculoventricular? Dice, bueno, voy a tener que dar mis fibras, voy a tener que empezar otra despolarización. Entonces, se despolariza la ventrícula. Pero ¿qué pasa? ¿A qué ritmo latía esta? El 100. ¿Y a qué ritmo latía esta? El 40-60. Y esta 40-60. ¿Qué pasa en lo que es el tercer grado? Tenemos una P que está latiendo a 60, o bueno, a 100. En teoría está latiendo a 100, ¿ya? Y tenemos un QRS al que no le está llegando la información de que se tiene que, un ventrículo que no le está llegando la información de que tiene que despolarizarse después de la P. Tiene un nódulo auriculoventricular, este es el sinusal, este es el auriculoventricular, que le está diciendo, mira, no me llega la electricidad, yo te voy a dar mi ritmo. Entonces, le inicia la descarga, pero ¿qué pasa? La descarga del primer momento sí va a estar aquí, complejo QRS, pero la siguiente descarga es un poco más larga, aquí, y la siguiente descarga es aquí, y la siguiente aquí. Y si se dan cuenta, no se respeta el P seguido de un QRS. ¿Por qué? Porque cada uno está latiendo su propio ritmo, cada uno está despolarizándose al ritmo que su nódulo le está permitiendo. A veces incluso la auriculoventricular no funciona, entonces toca depender de las fibras, que tienen uno más lento todavía. Entonces, eso es lo que pasa en el sagrado. Tanto las aurículas como las ventrículas se están despolarizando a un ritmo distinto. Entonces, no se ve una P seguida de una QRS. Muchas veces podemos tener dos P antes de una QRS, o simplemente tener un QRS incluso antes de una P. ¿Sí? ¿Sí? No me haga control, tengo el control de eso. Déjame hacerte la idea, creo que ya está más caliente. Ya, ahora isquemia. Juraba que tenía diapos de leucemia. Pero tiene que ponerle la... Es que lo hice una madrugada. Tal vez estaba dormido. O soñé que nació. Ya. Cuando hay daño a nivel de lo que es el tejido cardíaco, se puede presentar en tres formas: isquemia, una lesión o directamente un infarto. Y son progresivas. Inicia con la isquemia. ¿Qué era la isquemia? La deficiencia de flujo. Hay una ausencia de flujo o disminución del flujo sanguíneo al tejido. Una lesión puede ser justamente por la ausencia continua de sangre al tejido o algún golpe directamente traumático. Y luego tenemos el infarto, que es simplemente ya la necrosis completa del tejido, ya el tejido muerto, en teoría. Entonces, ¿cómo vamos a ver? Como le digo, es progresivo. Inicia con ausencia de flujo en este tejido, que en este caso es una parte del corazón. El corazón no está recibiendo suficiente flujo en esta parte sí. Entonces, progresa y nadie arregla esa parte, entonces se va a lesionar esta. Y una vez está lesionado, sigue sin recibir su flujo sanguíneo y se va a morir, que es una necrosis. Y eso es lo que justamente va a notar en el electrocardiograma. Primero que nada, ¿qué van a ver en el electrocardiograma? La onda T, que normalmente es positiva, después del complejo QRS, va a estar hacia abajo, o una onda T invertida. Y por si les pregunto, porque Terraza el año pasado preguntó cómo se detecta una hipopotasemia, la onda T va a estar plana. Y como una hiperpotasemia, la onda P va a estar picuda, la onda T va a estar picuda. Pero este es como dato seco. Para detectar si hay una isquemia, te das cuenta que la onda T está invertida. Bueno, yo no sé. Pero esta es la progresión del mando. Entonces, lo más normal va a ser que van a encontrar una T invertida. Ahora, a nivel de una lesión, o sea, cuando ya hubo mucho tiempo que no estuvo recibiendo suficiente riego sanguíneo, se nota esto: supra o infra del nivel del segmento ST. Si recordamos, lo primero que les puse es que no debería descender o ascender más de 1 milímetro. Entonces, si hay una lesión, va a ascender más o va a descender más de 1 milímetro. Y tenemos dos: supra e infra de nivel. Si encuentran un supra de nivel, van a poder pensar en una lesión miocárdica o subepicárdica. Y si es infra de nivel, una lesión subendocárdica. Ya no se usa mucho en la clasificación, pero ahí las dejo. Y si se dan cuenta, esta es una elevación del ST. Fíjense cómo normalmente esto debería ser así.
pero la ondita esta no está bajando lo suficiente. Normalmente la onda S es negativa, baja, en este caso no está bajando, está elevada. Y bueno, luego hay otra cosa característica. Bueno, ya sabemos que primero la izquierda se anota por una onda T invertida. Luego, si progresa y no hay un tratamiento, se va a volver una lesión que va a mostrar un segmento ST o elevado o disminuido. ¿Y qué queda? El infarto. Por infarto no me refiero a que el corazón haya parado y la persona haya fallecido, sino que ¿qué es infarto? Muerte celular. Muerte celular, exacto. Entonces puede ser de una parte del tejido. Muchas veces esas fibrilaciones o esos bloqueos se dan justamente por infartos en parte del corazón que han sufrido el infarto, que ya no son capaces de demostrar toda la carga eléctrica, entonces la carga eléctrica no corre por todo el corazón y ahí estos famosos bloqueos. ¿Qué es lo más importante de un infarto? La onda Q. Normalmente no son visibles, si se dan cuenta siempre que hago esto es así. P, Q. Pero no se cuenta que sobre el plano es casi nada. En un infarto van a notar muy bien que la onda puede estar así. O sea, es muy notorio la onda. Visible y profunda en más de 2 derivaciones, más de 1/3 de la altura del juez. Si dividimos esto en 3, se dan cuenta que representa uno de estos tercios. En este caso, porque es infarto más grande. Y 1 milímetro de H, 1 milímetro de H, 0,400 segundos, 0,04 segundos, 1 milímetro de H. Ahora, el corazón tiene distintas caras. Esto ya es memoria en realidad. No tengo una forma de enseñárselos de manera didáctica. Pero cuando ustedes vean elevación o supra o infra nivel del ST, onda T invertida y ondas Q visibles, ustedes van a decir, empezar a clasificar dónde están esas alteraciones que están viendo, que tienen que ser 2 derivaciones. Si en esas 2 derivaciones, en este caso es B1 y B2, vamos a determinar que el infarto se encuentra en la cara anterior. Si vemos que estas alteraciones están en B3 y B4, vamos a pensar que es un infarto en la cara central del corazón. Si vemos que está en D1 y ABL, vamos a pensar que es lateral. Y si vemos en D2, D3 y ABF, vamos a pensar que es en la cara inferior del corazón. Esto es más que todo anatómico, refiriéndose a cómo está posicionado el corazón y hacia dónde están las derivaciones. Entonces, eso es lo que se da en un infarto. Recordemos, cuando es isquemia, la onda T descendida. Cuando se hace una lesión, hay una elevación, un supra o infra nivel del ST y procedemos con una onda Q si llega a un infarto. Pero es suficiente con que llegue ST y ya sabemos que ya va a llegar. Y ahora estos son, yo creo que con antes la vamos a tener que ver. Le dije que son 60 diapos, no mentira. 40 son de puro ejemplo de electrocardiograma. No, bueno, pero lo podemos dividirlo, digamos, para que tengan lo normal. Yo creo que hay una clase específica para interpretar. y voy descargando más porque creo que, o sea, Tenemos hasta 13, creo que son entonces. ¿Sabes qué? Porque ya están en gastro. ¿Ah? Ya están en gastro. ¿Y cada día pasaron? Ya pasaron. Hace 3 semanas creo. No, sí. Empieza a dar En el caso no creo que no sea prácticamente nada. Maniobras. Maniobra y área. Pero esto es lo más importante, yo quiero que ahora todo el mundo con Ya. ¿Con eso acabaste o? Sí.